Lo decíamos en la presentación, es momento de arrancar con el ciclo de deporte en la campaña y vamos a estar recibiendo en la inauguración de este ciclo al doctor Sebastián Bauzá, odontólogo, ¿verdad? Expresidente de la AUF en el 2009-2014, expresidente de Bellavista. En enero del 2019, en un acto en Rocha, fue presentado y se sumó al sector de todos del Partido Nacional y es el referente del Partido Nacional en materia deportiva. ¿Cómo andás, Sebastián? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación y la verdad que está bueno esta idea que en programas de una manera de fútbol, de deporte, sin tener a Emiliano Cotelo en la vuelta, que podamos hablar en una buena, digo, un poco lo que es el deporte para la sociedad y te estaba comentando un poquito antes de empezar. La semana pasada tuvimos conjuntamente fue Danners, estuvo Ney Castillo, hubo gente del Partido Independiente hablando de propuestas del deporte y por suerte, diría Luis, son las cosas que nos unen, ¿no? Digo, el deporte en ese aspecto nos ponemos muchas veces de acuerdo. Vos, como decía, te sumaste en enero, pero ¿cuál fue tu participación en el armado del programa, en las propuestas deportivas del programa del Partido Nacional? A ver, mi historia política comienza en el 2014, justamente cuando salgo de la asociación. Uno de los primeros llamados es Luis, que me invita a trabajar en aquella elección. Y bueno, yo no acepté el desafío, primero porque venía 5 años de presidente de palo, segundo porque creo que mi familia me terminaba de echar, y aparte necesitaba de una manera prepararme para este desafío, ¿viste? Y un poco lo que hice estos últimos 2 años fue ir a reuniones varias, me invitaron a lo que es el proyecto Edu 21, que tiene muchísimo que ver con lo que es la propuesta del deporte del Partido Nacional también. Porque bueno, como todos saben, Edu 21 es una organización social donde hay gente del Frente Amplio, que fueron los primeros que comenzaron esta movida conjuntamente con Renato Perti, los dos que vienen del Frente, Fernando Filgueiras y Juan Pedro Mir, que fueron los que intentaron tratar el famoso cambio del ADN de la educación. Después se unió Pablo da Silveira. Y en todo lo que es educación, el deporte juega un papel muy importante, ¿no? Digo, y creo que está bueno desde el 2006, para dar un ejemplo, cuando la educación física lo hacen obligatorio en las escuelas, ¿no? Que eso hay que profundizarlo, porque bueno, solamente son 25 o 30 minutos por semana que tienen los chicos en la escuela, no alcanza, y muchas veces en el interior, que la gran brecha, ¿no? Nosotros hablamos del deporte como interés, como un tema social, donde la brecha entre lo privado y lo público se da en la educación normal y se da también en el deporte, en horas, en competencia, en todo. Entonces, ahí de alguna manera fue un poco la primera experiencia que tuve en cómo llevar adelante un plan de gobierno y en qué incorporaciones podía llegar a tener el Partido Nacional, ¿no? Y en estos meses has participado en la confección de este plan, en poner en papel, por decirlo de alguna manera. La verdad que hay una comisión de deporte que está trabajando desde que se perdió las elecciones pasadas, que tiene más de 30 técnicos, donde tenés gente de todas las federaciones, a ver, desde un Pierri que estaban hablando de básquetbol, a un Antonio Cherquijian, profesor de educación física, después, por supuesto, dirigentes de rugby, dirigentes de, Armando Castindebat, que también integró la comisión normalizadora de la AUF y en Flores llevó adelante un plan a nivel de deporte muy importante. Entonces hay gente con mucha experiencia que ya lo tenían pulidito el tema y de alguna manera le metimos un poco de la experiencia en estos años, que tanto en la asociación como un poco lo que le comentaba lo de 21, ¿no? Bien, te diría que el encabezado del programa en el artículo F, el capítulo F, que es el de deporte, después de resaltar la importancia del deporte a nivel de UNESCO, del desarrollo humano, de cómo se ha valorado esto en las sociedades modernas, lo primero que dice en concreto sobre Uruguay es que los recursos destinados al sector deporte por parte de los 3 gobiernos del Frente Amplio no han dado los resultados esperados, debido a la falta de coordinación a la hora de gestionar. Lo que a mí me gustaría saber primero es qué es para el Partido Nacional o cuáles son para el Partido Nacional los resultados esperados en materia deportiva que no se han alcanzado. A ver, el primer gran problema que tenemos es que desde el 2015, por una decisión del presidente de la República, se saca la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo y va hacia Presidencia. ¿Eso qué significa? Que depende de Presidencia, no es un ministerio y por lo tanto se ha hecho mucha cosa, se ha invertido,
pero no hay una política de deporte que se define desde un órgano central de gasto, ¿tá? Porque todos sabemos que se están inaugurando obras ahora, pero no está la posibilidad de llamar al ministro de Deporte al Parlamento y decir, bueno, ¿por qué se hizo esta inversión? ¿Cuál va a ser un poco la política a llevar en niños, en discapacitados, a nivel de centro de alto rendimiento? Porque esas cosas no se pueden explicar. El gran tema es la coordinación, y ese fue, si querés, el gran error. A ver, el Ministerio del Interior, ¿tá?, tiene un proyecto Gol a la Esperanza que está muy bueno, pero no depende del Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa apoya a atletas, pero tampoco depende de la Secretaría Nacional de Deporte. Entonces creo que por ahí pasa el tema, ¿no? Digo que no hay una política de deporte definida donde a nivel ministerial está apoyada por todos. Se ha hecho mucha cosa. Las plazas de deporte es un gran tema, se han recuperado algunas, se intentó en una buena dárselas a las intendencias no la quisieron agarrar. Hay plazas de deporte que están abandonadas, que es una lástima, que hay que tratar de recuperarlas. Pero más que nada es la coordinación, como te decía. Creo que ANEP necesita tener más horas de educación física, mayor competencia. Nosotros tenemos ejemplos de convenio de federaciones con las escuelas, como fue la Unión de Rugby, que lo vivimos en la escuela Suecia, que está acá, que está haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Digo, va todas las semanas, mete una horita de práctica de rugby y vos ves a los chicos aprendiendo un deporte nuevo. No hay que olvidarse que la edad escolar es la edad en la cual los chicos tienen el mayor desarrollo, tenés que darle la mayor información posible y también el mayor deporte posible, ¿viste? Pero en concreto esos resultados que se esperarían de una gestión deportiva, por ejemplo, ¿qué querrías ver al final de un periodo de gobierno del Partido Nacional? ¿Estamos hablando de resultados deportivos? ¿Estamos hablando de cantidad de deportistas federados? ¿De cantidad de personas practicando deporte? ¿A qué nos referimos? Yo creo que la presencia de los atletas es buena por la cantidad de uruguayos que existen en este país, la cantidad de medallas, pero hablamos del deporte, del tema social, y te tiro dos datos que asustan. El 65% de los uruguayos tienen problemas de obesidad o sobrepeso, ¿tá? Eso es muy grave. ¿tá? Somos, conjuntamente con la Argentina, el ranking número 1 de la obesidad mórbida. ¿tá? El sedentarismo que se está dando en general en la población es una responsabilidad de la Secretaría Nacional de Deporte. Pensamos que con el deporte podríamos llegar a todo lo que es, y está dentro de la propuesta del plan, el SIDERA, si vos estás leyendo la propuesta del Plan Partido Nacional, es que por medio del deporte se ayude a la recuperación a los adictos, algo que lamentablemente Uruguay con la legalización de la marihuana no se encontró una solución, sino hoy mismo están encontrando 800 kilos de marihuana que están entrando por Paraguay en un ómnibus, así que no fue la solución. Acá hay que tratar a los chicos y a la gente, explicarle los problemas que trae la droga, y los que ya cayeron, por medio del deporte, de una manera, es fundamental en la terapia que necesitan para salir de la drogadicción. Creo que la Secretaría Nacional del Deporte no está en esos dos temas importantes, lo que es salud y lo que es la recuperación, la rehabilitación al tema de los drogadictos. Claro, y en alto rendimiento, ¿cuál es el objetivo de Uruguay o de la Secretaría Nacional de Deporte en un eventual gobierno del Partido Nacional? ¿A dónde se apostaría? ¿A qué se enfocaría? Y de vuelta, ¿cuáles serían los parámetros para medir que haya resultados? ¿Estamos hablando de medallas olímpicas, de medallas panamericanas? ¿Estamos hablando de cantidad de participantes? No, a ver, yo creo que los participantes primero tiene que ser la misma cantidad de personas discapacitadas que atletas, vamos a decir, que no tienen ningún problema de capacidad. Convencionales. Sí, tenemos que llegar a la misma cantidad de deportistas, y eso es un objetivo alto y grande que el Partido Nacional tiene. O sea que en cada participación panamericana, sudamericana o Juego Olímpico haya la misma cantidad de atletas. Sí. Y atletas discapacitados. Y para eso necesitas darle los lugares para que puedan practicar deporte. Creo que las plazas de deporte sería lo más fácil de adaptarlas, porque bueno, ahí sería abierta a todos, a toda la población, y que tengan los mismos vestuarios, los mismos gimnasios para
para las personas discapacitadas como para normales. Mira, para darte un ejemplo, en el grupo del Partido Nacional está José Luis Briña, que es presidente del fútbol para ciegos en Peñarol y está llevando una obra importantísimo y compite y a nivel internacional han conseguido trofeos y copas muy importantes. Por eso te digo, no es un tema de medallas, no es un tema que tenemos que seguir haciendo cosas. Y lo primero que queremos hacer es un inventario de cuál es la estructura a nivel del deporte que hay en todo el país. Hace 2 o 3 días nos enteramos por la prensa que se inauguró un nuevo centro de, no sé si vamos a llamarlo de alto rendimiento. El Centro de Deportes de Combate. Deporte Combate, creo que algo muy necesario porque no lo tenían, eso está bárbaro. Nos enteramos de vuelta un poco por la prensa porque bueno, no hay una información a nivel del Parlamento porque esas cosas no llegan. Pero, porque ahora volvés a un tema que ya tocaste antes, sí, que es esto de cómo la Secretaría Nacional de Deporte o el Secretario Nacional de Deporte no puede ser de alguna manera interpelado o rendir cuentas frente al Parlamento. Sin embargo, el Partido Nacional, así como todos los partidos con representación parlamentaria, acaban de levantar la mano y de votar una ley del deporte que instaura a la Secretaría Nacional de Deporte como la autoridad nacional en esta materia. O sea, el Partido Nacional estuvo de acuerdo con esta ley. Pero, a ver, el Partido Nacional le dio los votos a Tabaré Vázquez para crear el Ministerio de Deporte. Y los tuvo, y Tabaré Vázquez dijo que en el 2015 íbamos a llegar al Ministerio de Deporte. Lo que pasa es que la propuesta esta es sobre la Secretaría Nacional de Deporte, que después en la reglamentación, que ojalá la pueda tener el Partido Nacional, se pueda crear el Ministerio de Deporte. Acá lo que se define es una cultura de deporte que estamos de acuerdo, y por darte ejemplo, que algo conozco del tema a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde cada vez que había un problema de intervención estaba definiendo el Ministerio de Educación y Cultura, que no tiene nada que ver con lo que es deporte. Que lo defina, llamarle Secretaría de Deporte, llamarle Ministerio de Deporte, es el camino, y también, de alguna manera, que toda esa plata que se gasta en deporte, que me parece espectacular, lo rige un órgano único de gasto que tiene que ser o Secretaría o Ministerio de Deporte. El Partido Nacional tiene la idea del Ministerio de Deporte porque primero tiene un presupuesto marcado, alto, importante, tiene una cantidad de funcionarios que no hay que incorporar funcionarios nuevos. Bueno, va a ser un gobierno de coalición, así que por lo tanto se va a tener que resolver los partidos de la oposición, ¿no? Bien, entonces vos decís que lo que buscará el Partido Nacional es a la hora de instrumentar esa ley de deporte que se acaba de aprobar, es que se cree el ministerio, principalmente para rendir cuentas al Parlamento. Ese es el objetivo. No, bueno, a ver, creo que es fundamental, si uno tiene un ministerio de deporte, puede llevar adelante los lineamientos más importantes de la propuesta del partido. Uno de ellos es utilizar el secreto del fútbol, que es el ONFI, la Organización de Fútbol Infantil, y llevarlo a una Organización Nacional de Deporte Infantil, la creación de ONDI. No hay que olvidarse que en ONFI tenemos 60.000 niños y niñas que practican deporte los fines de semana, que solamente un 15% llega a jugar en los clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un 10% tienen contrato y un 1% tienen un pase internacional. El resto de los chicos, lamentablemente, a veces los que quedan en camino, a veces compiten en el fútbol, yo qué sé, si es en OFI o en alguna liga de Montevideo, pero no aprendieron otros deportes. ¿Cuál es la propuesta del Partido Nacional? Utilizar esas canchas de fútbol con muy poca inversión y que el Ministerio de Deporte esté encima con un equipo multidisciplinario para evitar también el fracaso de la presión que le da a los padres a los chicos para llegar a tener un pase internacional, a enseñarles otros deportes colectivos principalmente, llamarle de handball, llamarle voleibol, llamarle básquetbol, y aumentar el semillero, porque también vos no podés ser bueno en el fútbol, pero podés ser bueno en otros deportes, y de alguna manera el captar talentos es fundamental para llegar después a un deporte de excelencia, ¿no? La idea es adaptar ONFI y que pase a ser ONDI, no sería una organización independiente. No, es lo mismo de ONFI, dependiendo, como hoy depende la Secretaría Nacional de Deporte, que le paga el sueldo a las principales autoridades, esa misma estructura en otros deportes, pero hay un ítem nuevo que es trabajar más con las intendencias, y eso lo hemos visto mucho
en el recorrido al interior. Los clubes de fútbol, que son un centro muy importante, a veces los municipios están lejos. Nosotros tenemos 112 municipios en todo el país. Y en el municipio hay gente de alguna manera que puede hacer un mantenimiento de la cancha de fútbol, utilizar la plaza de deporte para que el mismo Ondi, en deportes que no se pueden utilizar en la cancha de fútbol, sí lo puede llegar a hacer en una piscina, que a veces tienen las intendencias, o el atletismo. Es decir, que trabajen más en conjunto, que haya una armonía mayor, y eso es fundamental, la coordinación. ¿Por qué se valora más en el programa, y vos lo decías recién también, el deporte colectivo? Te da, la verdad que primero pensamos que es a nivel de, utilizando la estructura de ONFI, tenés canchas de alguna manera que te llevan a practicar eso. Aparte te da muchísimos valores, ¿no? Digo, el deporte colectivo te enseña a trabajar en grupo, te enseña a ganar y perder, te enseña la convivencia, que de alguna manera está perdida en la sociedad uruguaya, y creo que el deporte como instrumento está muy bueno llevar adelante. Pero ojo, sin dejar afuera los otros deportes, que ahí necesitas alianzas o acuerdos con intendencias o con otros ministerios también. Hablamos de adaptar las canchas de baby fútbol, decías vos, césped sintético. ¿Se tiene una idea de cuánto podría llegar a costar y de dónde saldría ese presupuesto? Bueno, a ver, fíjate que tenemos 600 clubes de fútbol, por lo tanto 600 canchas de césped artificial sería mentira. Si lo puedes prometer, no puedes hacerlo. Lo que sí tenés que, por lo menos a nivel de cada departamento, tener una cancha de césped artificial. Hoy por hoy han bajado bastante los costos, venden kit en la cuales no tenés que hacer la base de cancha de césped artificial, sino se pone directamente iluminarlo. Porque podés tener una cancha de referencia por departamento. Por departamento en el interior es necesario hacerlo. Hay algunos, Flores ya lo tiene, y tiene un estadio de baby fútbol, ¿viste? Porque ahí la competencia podría pasarlos a otro horario y sería mucho más grande. Y aparte, la idea también de Ondi no es solamente a los chicos enseñarles más deporte, sino acercar a la familia. Mirá, estamos haciendo algunas experiencias acá en algunos clubes de baby fútbol, en las cuales a las madres que van a ver a los chicos se les lleva con los concejales una profesora de baile, y las madres aprenden a bailar, hacen movimiento fundamental, y a los padres le tirás un papi fútbol mientras los chicos juegan. Creo que la estructura de ONFI está muy buena como para que la familia se acerque de vuelta al deporte y utilizar esa estructura. Bien, ya que estamos hablando de deporte infantil en edades de formación, se habla de exigir como condición estudiar, me imagino, obviamente dentro del sistema formal, para la práctica federada de cualquier deporte antes de los 18 años. ¿Cómo se implementa eso? Bueno, mira, acá me gusta reconocer las cosas que se han hecho bien estos años. Yo era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando comenzó el proyecto Bola Futuro. El proyecto Bola Futuro, lo explico corto, mucha gente lo debe conocer, es... de alguna manera el Estado le daba a los clubes de primera división, en una primera etapa, desde ropa deportiva, desde materiales, pelota, cono, el servicio médico, que tanto se hablaba ahora, esos exámenes para ver si tienen problemas cardíacos. Un trabajo interdisciplinario. Y ahí va. Y por otro lado, los clubes tenían la obligación de que esos chicos estudiaran, que presentaran el boletín y que asistieran a clase. Eso se llevó a algunos equipos de segunda división. Bueno, eso hay que llevarlo a todas las federaciones. Si el Estado tiene que, de alguna manera, aportar a las federaciones, ese muchacho que está practicando la federación tiene que estudiar, y la federación tiene que exigirle lo mismo que los clubes de fútbol le exigen a los chicos: que estudien, que tengan asistencia y que sepan que tiene que haber un plan B, que hay muy pocos, y más en otros deportes, que van a poder vivir del deporte. Pero la forma de implementar esa exigencia es a través de el incentivo a los clubes. O sea, vos no podés ir directamente y decirle a un niño o a un jugador que no puede competir. Pero la pelota le llega a las federaciones. Claro. Y a ver, las federaciones que van a decir, bueno, mirá, te damos una beca para que vayas a Estados Unidos, Argentina, o te traemos un profesor cubano para que aprendas a nadar, pero vos, para utilizar esto, tenés que seguir estudiando y tenés que rendirnos a nosotros, porque nosotros vamos a tener que rendirle al Estado que estás estudiando a nivel curricular, ¿no? Y llegado el caso extremo, por ejemplo, de que un niño o un joven no esté estudiando y no pueda participar en el sistema de deporte federado,
no es un doble castigo, o sea, para una persona que socialmente, obviamente en su contexto no está generando condiciones de desarrollo a nivel educativo, también quitarle un sistema de educación como es el deporte federado. Pero, a ver, hay otras opciones, ¿está? Y no solamente escuela, liceo y preparatorio, está el aprender oficios, ¿está? Y en eso es ponerle ganas, ¿está? Digo, por supuesto que tenés que ponerle cabeza, pero digo, creo que si vos podés aprender un deporte, perfectamente podés aprender un oficio y tener una opción para trabajar más adelante. Y eso hay que exigirlo, ¿no? Estamos con Sebastián Bauzá, referente del Partido Nacional en materia de política deportiva. Hacemos una pausita chiquita y seguimos conversando un rato más. Seguimos entonces con Sebastián Bauzá, referente en política deportiva del Partido Nacional. Hablábamos de un montón de ideas y de proyectos para realizar. Y vuelvo al programa del Partido Nacional, que en un momento dice que hay un escaso apoyo al deporte de alta competencia y que en los últimos años la inversión pública en política deportiva ha caído en relación al PBI. Contra lo que pudiera pensarse, esta disminución no constituye un ahorro. Entre 2015 y 2019 el promedio porcentaje del PIB para esto fue un 0,027. ¿Qué idea tienen ustedes de presupuesto en relación al PBI destinado al deporte? A ver, ahí justamente lo que está hablando, que en años en los cuales la economía uruguaya creció mucho, la inversión al deporte no fue con referencia a lo que tenía que haber hecho. Vamos a ver qué economía nos vamos a encontrar, y eso muchas veces lo hablamos en la comisión de técnicos con Susana Arbeleche, los famosos beneficios fiscales, que está bueno dárselos a todas las empresas que ayudan al deporte. Hay que ver qué es el crédito que nos pueden dar. Ahí va a ser complicado, creo que se perdió, como en infraestructura, se perdió también ayudar más al deporte, que de alguna manera hoy tendríamos un país mejor, ¿no? Como los números que tiré a nivel de obesidad y sedentarismo, ¿no? Claro, hubo alguna respuesta del oficialismo de todas formas con respecto al programa del Partido Nacional de que con respecto al PBI el apoyo, o sea, la inversión en deporte se mantuvo, ese 0,027 que hablaba Felipe. Vos hablabas de las exoneraciones fiscales también como espacio fiscal que hay para otorgar beneficios a través del Comprode y la ley de fomento al deporte, que se puede apoyar a deportistas particulares o a clubes en sistema de mecenazgo o en sistema de con devolución publicitaria, digamos. Y sin embargo, si bien el Partido Nacional propone ampliar ese espacio fiscal para otorgar esos beneficios, nunca se ha llegado al 100%. Sí, ¿sabes por qué? Porque no, lamentablemente los clubes o las instituciones no tienen gente preparada para presentar ese proyecto. Ahí va, esa es la pregunta. Ese es el gran tema y por eso es lo que hablamos. ¿Cómo podemos conseguir que ese 100% que está disponible, que son alrededor de $2 millones de espacio fiscal para el deporte, se utilicen por completo antes de la Secretaría Nacional de Deporte, ayudar a los clubes a presentar ese proyecto? Ese proyecto es un proyecto complicado. Mirá, lo ha hecho a nivel del fútbol, Nacional lo ha hecho, instituciones en las cuales tienen una administración que los ha ayudado a llevar adelante esto. Si no, es muy difícil hacerlo. Y por eso te digo, es una lástima que un dinero que podría llegar al deporte no llega por un proceso engorroso. Y ojo, tengo un amigo ahí, Raúl Goyenola, que trabajo con él en la Liga Universitaria y ha hecho un esfuerzo muy grande, pero está él solo muchas veces para hacer estos proyectos. Vas al interior y te dicen eso, nos tienen que ayudar a presentar un proyecto. Mirá, queremos hacer un galpón para de alguna manera techar una cancha de fútbol o esto o lo otro, y no sabemos cómo llevar adelante el proyecto. Por ahí pasa la propuesta del Partido Nacional, es capacitar a técnicos para que salgan a ayudar después a las instituciones para llevar adelante estos proyectos. Y en cuanto a la posibilidad de lo mismo, de utilizar ese espacio fiscal, pero en deportistas, por ejemplo, olímpicos, que no son necesariamente instituciones, sino más bien deportistas particulares que consiguen su clasificación o que compiten en Juegos Panamericanos, ¿hay alguna forma también de ayudarlos a ellos a que consigan esos apoyos? Bueno, mirá, pasa como lo que yo te decía, depende de lo que el Ministerio de Economía nos ayude a mirá, lo que está bien claro, y lo hemos hablado muchas veces con Azucena, que vos, $1 que inviertas en deporte, vas a ahorrar $5 en salud. Pero y eso la tenemos bien clara. ¿No pasa, Sebastián, que cuando hay que recortar, se empieza a recortar por deporte? Lo que pasa es que, bueno, depende cómo tomás el deporte. Si vos sabés que con el deporte de alguna manera vas a ahorrar en temas de salud, y lo ahorrás, porque te vuelvo a repetir, el tema de obesidad y sedentarismo no es solamente decir obesidad, es problemas cardiovasculares, es problema de presión arterial. Vos, para curar una
obesidad mórbida como tenemos en Uruguay, tenés que llegar a una cirugía que es muy costosa, que muchas veces lo tiene que estar pagando el Estado, porque el privado no se hace. Entonces digo, si vos tenés una propuesta a largo plazo, vos lo que inviertas en deporte lo vas a ahorrar después en salud, ¿viste? Estamos totalmente de acuerdo en esto, pero ¿cómo se enmarca eso dentro de las posibilidades del deporte uruguayo de alto rendimiento? O sea, no tiene nada que ver el deporte comunitario y la salud con la posibilidad de proyectar deportistas al alto rendimiento, y el reclamo que tal vez es el más tribunero, entre comillas, por decirlo de alguna forma, porque los deportistas de alto rendimiento son los más visibles y es el reclamo que más se escucha, por ejemplo, el año que viene cuando compitamos en los Juegos Olímpicos y Uruguay tenga unos resultados más o menos magros. A ver, los complejos de alto rendimiento, yo creo que es el complejo de alto rendimiento más importante que tenemos es el del fútbol, el complejo celeste, que de alguna manera he estado en la formación, porque estuve 5 años como presidente. Hicimos acuerdos desde el Ministerio de Transporte, acuerdo de UTE, en la cual le pusimos paneles solares para ahorrar luz. Hicimos acuerdo con empresas, que los jugadores de alguna manera salían a hablar de esas empresas y cambiabas publicidad. En el fútbol es fácil. Claro, porque hay visibilidad. Claro, es una imagen. Me acuerdo cuando fuimos a Londres, a los Juegos Olímpicos después de 84 años, hicimos conmigo con INAC y recorríamos todo Londres con un ómnibus que decía INAC, los jugadores iban con nosotros y hacíamos degustación de carne y estaba sentado al lado de un Suárez y un Cavani. Claro. Entonces, la vuelta para INAC era espectacular, se armaron excelentes negocios, eso hay que explotarlo. Y también tiene una cosa, y saliendo del fútbol, yo te puedo asegurar que los deportistas son los grandes embajadores, ¿viste? En Uruguay, en el exterior. Lo que está haciendo en este momento la Federación, la Unión de Rugby, mira, yo cuando era presidente de la asociación, una de las cosas que hice, teníamos el charrúa que no sabíamos qué hacer, era un problema, teníamos un costo altísimo, y hice un convenio con la Unión de Rugby, le cedí el charrúa, hoy por hoy tiene un centro de alto rendimiento con plata que vino de la Federación Internacional de Rugby, con plata que vino de FIFA, porque se hizo el Mundial de Fútbol Femenino. Con la Intendencia también, ¿no? Con la Intendencia, por el predio. El municipio lo que hizo, lo pasamos nosotros y se renovó el contrato. Ahí tenés un complejo de centro de alto rendimiento donde los resultados del deporte del rugby están dando. Tenemos 2 clasificaciones seguidas, antes sin el charrúa no estaba, donde se traen profesores de Argentina, pues digo Argentina porque bueno, es el espejo donde te podés mirar a nivel de rugby. Ha mejorado muchísimo, se ha ampliado la base, porque hoy por hoy juegan al rugby, no es un deporte elitista, están jugando en el interior, están jugando gente de diferentes barrios, y está ingresando dinero a la federación con beneficios fiscales y después poniéndole de alguna manera, a ver, los derechos de televisión en el rugby que antes no se cobraban, se están cobrando. Vos vas a los partidos del charrúa y tenés sponsor de empresas muy importantes que están ayudando. ¿Y es replicable ese modelo? Estuve leyendo el libro de Nacho Chance que cuenta la transformación de la Federación de Rugby, pero ¿es replicable ese modelo en otras federaciones? Mirá, a ver, si vos pensabas que el rugby hace 10 años podía llegar a clasificar, estábamos lejísimos de tener un rugby profesional. El básquetbol, ustedes estaban hablando cuando yo llegué, ¿hay un semillero de básquetbol realmente? Yo creo que Ondi puede llegar a ayudar a aprender a jugar al básquetbol a los chicos, porque vos decís, necesitas cierta altura, pero hay muy pocos niños que practican básquetbol en el país. Vos vas a Estados Unidos y en todas las plazas están jugando al básquetbol como acá juegan al fútbol. Hay gente que el fútbol no funciona y en el básquetbol puede funcionar. Somos muy pocos, eso lo hablamos con Tavares, y tenemos que aumentar el semillero para buscar los talentos que nos salven. El básquetbol tiene un centro de alto rendimiento, pero digo, es fundamental. Los clubes de básquetbol, mira, hemos ido a Biguá, que es un ejemplo como club, es el tercer club a nivel de socio. Después de Peñarol Nacional, el que tiene más socio es Biguá, que tiene hasta un acuerdo, que es el Sacude, que es en pleno Casaballe, donde le dona los aparatos, la ropa, le mete profesor, dan clases de básquetbol en una zona que si no jugarían el básquetbol. Y no tiene ningún beneficio Biguá. Sigue pagando la misma OCE como si fuera una empresa con fines de lucro. Vos tenés que ayudar a los clubes para que fomenten el básquetbol a nivel de divisiones formativas, ¿viste? Y que den reporte como inversión. No son otros los clubes, o sea, Biguá es una mina de oro. Yo voy a Biguá y veo pantallas gigantes en la cancha de básquetbol y veo obras. O sea, problemas económicos no está atravesando. En el 2002 no son los clubes estaban que a 24 horas del quiebre.
en el 2002 estaba en el concordato. Sí, sí. Con una muy buena gestión, separando el básquetbol, utilizando la parte social. Pero la mayoría de los clubes de básquetbol no tienen una función social. No hay socios que van a hacer deporte. Van al básquetbol, no hay, son más hinchas a lo mejor que puede ser que el socio de Biguá. Pero yo te diría al revés, la mayoría de los clubes de básquetbol tienen solo una función social, porque la mayoría de los basquetbolistas no van a llegar a ser profesionales, no van a pegar el pase a Europa como sí sucede en el fútbol. O sea, no hay una ambición profesional tan grande como pero en no hay el una fútbol. Difusión del deporte como lo que puede hacer Biguá. Vos tenés en Biguá 10.000 socios, que los que juegan al básquetbol es mínimo, pero estás enseñando deporte de todo tipo, mientras que otro club de básquetbol juegan al básquetbol y nada más. Pero hay un contexto socioeconómico también muy favorable. Es un club que está en pleno Villa Biarritz, entonces también se puede permitir cobrar una matrícula altísima. Me haces hablar de otro club que está a pocas cuadras y está en una situación económica muy complicada, Bohemios. Y está en el medio de Pocitos. Acá hay una gestión que a veces cambia totalmente. Estoy de acuerdo. O sea, yo no lejos de querer cuestionar las gestiones de los clubes privados, bueno, son asociaciones civiles, pero la gestión particular de esos clubes, lo que me interesa es preguntarme, ¿son esos los clubes que precisan pagar menos la OCE? ¿O son tal vez los clubes de barrios más carenciados que tienen esa militancia social del esfuerzo del día a día y no tal vez dirigentes rentados y tantos profesionales a cargo que están totalmente solventados? O sea, hoy en día, por suerte y con una gran gestión, Biguá tiene todo eso solucionado. No precisa pagar menos agua. Vos sabés que Biguá tiene un programa, como te decía el de Sacude, un programa en el cual hace un par de años viene dando becas al personal doméstico del barrio, y a sus hijos, y hoy por hoy la raqueta número 1 del tenis de Biguá viene de ese programa. Entonces hay una función social en el deporte que es espectacular y hay que tratar de apoyarla y ayudarla. Totalmente de acuerdo. También tiene el beneficio de estar situado en un parque digamos, un terreno municipal en el 2002 haciendo obras y construyendo. En el 2002 tenía la misma ubicación y estaba dando el concordato. A lo que yo voy es que, perfecto, yo estoy de acuerdo con el Biguá, pero hay otros clubes de básquetbol que no tienen socios y no se mantienen, que depende 100% de los 5 o 6 dirigentes que ponen plata cuando llega el campeonato y después el resto del año no se utiliza esa cancha de básquetbol o esa infraestructura que se podía utilizar en otras cosas. La pregunta es, volviendo un poquito atrás, vos señalabas el modelo de la URU como un ejemplo, ahí pasamos al paralelismo con otros clubes y cosas muy positivas que se hacen. Pero en un eventual gobierno del Partido Nacional, ¿qué rol va a tener el Estado para fomentar ese tipo de buenas prácticas? Que vos ponés como ejemplo Biguá, que ponés como ejemplo la URU, que se repliquen, es decir, que sucedan en otros deportes, en toda la cantidad de ciudades y de espacios del país posible. ¿Cuál es el rol del Estado en eso? Porque hasta ahora también, digamos, el proyecto de la URU es muy valorable y tiene apoyo estatal, pero fue un impulso de la federación. Y en cambio hay otras federaciones que están en una circunstancia totalmente distinta, que lo que precisan es el impulso. A ver, y estás hablando del rugby, te voy a dar un ejemplo. El Estado tiene un convenio con la Unión de Rugby que le paga una plata mensual para que vayan a las cárceles y me parece espectacular. Lástima que lo hace el Ministerio del Interior y no lo hace la Secretaría de Deporte. Lo mismo hay que hacer con otras federaciones que también da valores, enseñan deporte, llamale handball, llamale voleibol, llamale básquetbol, que vayan no solamente a las cárceles, a las escuelas. Y voy a lo que dije lo primero, no puede ser que los niños en la escuela estén solamente 25 o 30 minutos por semana, que muchas veces es al aire libre, porque han hecho muchas escuelas sin pensar un lugar para la práctica del deporte. Entonces, tenés que ayudar a las federaciones a hacer convenios, pero que las federaciones también de alguna manera te lo devuelvan, esa plata que le estás ayudando para tener mejores deportistas federados, que lo devuelvan a la sociedad, enseñando el deporte a las escuelas. Yo te puedo asegurar que si a un niño, aparte de jugar al fútbol, vos le enseñás a otros deportes, después él va a elegir cuál deporte de alguna manera se siente mejor y lo va a llevar adelante en los años en la cual practica más. La última, Sebastián, en cuanto a los deportistas de élite, que vos hablaste, embajadores, yo me pongo a repasar y Emiliano Laza vive en el exterior, de los últimos medallistas panamericanos, Julián Schweizer está viviendo afuera, el Nico Landauer vive en California, el Bocha Melconian, que ha bajado récord, vive en España. ¿Qué piensa o qué rol debería cumplir ahí el eventual ministerio, la Secretaría Nacional de Deporte, en el apoyo a esos deportistas de élite
que para ser elite se requiere mucha inversión, ¿no? En el día a día. Por supuesto, y vuelvo a repetir, son embajadores, hay que seguir apoyándolos económicamente. Y dentro de los ejemplos que vos me decís, fíjate que en Uruguay no tenemos una piscina olímpica. Acá, cerquita de acá, tenemos el Neptuno, cerrado, que es cerrado. El campo de Maldonado tiene una piscina de 50 metros, pero le falta la piscina de 25 para hacer el calentamiento. Por lo tanto, todos los atletas que quieran competir en natación tenés que sacarlos fuera del país. El Neptuno es un proyecto que a nosotros nos interesa saber, tiene una deuda muy grande con el BPS, tiene deuda hasta con los jugadores de básquetbol. Hay que ver si por medio de convenios se puede llegar a reflotar el Neptuno. Y es un monstruo de mantenimiento también ese club, ¿no? Sí, es un monstruo de mantenimiento, pero no te olvides que el BPS paga a clubes para que los jubilados hagan deporte. Me parece bárbaro. Pero habría que ver qué parte se puede llegar a recuperar el Neptuno. Tenés que tener una piscina olímpica. Si querés competir de alto nivel, no puede ser que todos tengan que salir del país y no puedes organizar ningún tipo de torneo acá dentro de Uruguay. Creo que es un gran debe en todos estos años, ¿no? Haber perdido el Neptuno. El programa en este rubro también menciona un plan nacional de becas deportivas. ¿Cómo se implementaría? ¿Cuál es la estructura de esto? Y bueno, como se da muchas veces en las universidades, donde los mejores de alguna manera van a estudiar y a practicar deporte, es fundamental comenzar a tener relaciones con universidades, y sea el país que sea Estados Unidos, sea Cuba o sea Venezuela, sin importar cuál es la bandera política del país, lo importante es apostar al deportista uruguayo. O sea, la propuesta es buscar acuerdos con el exterior, claro, con instituciones del exterior para becar. No es hacer una erogación de parte del gobierno que diga, bueno, este deportista cobra X cantidad de dinero por mes. La Secretaría Nacional de Deporte actualmente está llevando adelante un acuerdo con China, que me parece muy importante. No tengo detalles porque está extendido. Que está extendido y que van muchos deportistas a China. Esas cosas hay que profundizarlas y mantenerlas. Por eso te digo, no es que las cosas que hayan pasado estén mal, las cosas que están bien hay que mantenerlas. Me encantaría saber un poco más de todo el convenio que hay con China y por dónde podemos difundir. A los chinos les encanta aprender fútbol. Mirá, cuando nosotros estuvimos en Sudáfrica... De hecho, el convenio estipula que se manden entrenadores de fútbol. Claro, nosotros cuando tuvimos 40 días en Sudáfrica y salimos cuartos, yo firmé personalmente un convenio en Kimberley, que era el lugar de la concentración de Uruguay, donde después mandamos a Daniel Bañales, que era el técnico, vamos a decir, el gerente deportivo sin ser Belsa, a dar cursos a Sudáfrica, ¿viste? Y también en Sudáfrica estábamos hablando con la Unión de Rugby para que vayan a practicar rugby. Es decir, convenios, acuerdo podés, porque hay cosas que podemos enseñar como es jugar al fútbol. Me había quedado en el tintero. El último punto en el programa del Partido Nacional habla de raid y turf, particularmente de esos dos. Sí. ¿Por qué se coló ahí como esas dos actividades en el programa? ¿Sabes qué? Me pasó en Sarandí Grande hace 15 días. Yo lo tenía, ahí lo leí, no soy hombre de turf, no soy hombre de raid, sinceramente. Sí reconozco que es un turismo interno que produce esto, que es brutal, y la cantidad de gente que mueve. Estando en Sarandí Grande nos preguntaron si el Partido Nacional tenía propuesta, y fui y lo leí. Nos quedaron encantados, porque de alguna manera la capacitación de la gente para cuidar caballos. Mira, yo tuve la posibilidad de viajar y hay lugares, hay muchos uruguayos que están en España atrás de la cría de los caballos de polo, y es una fuente de ingreso espectacular. Lo mismo hay que hacer con la raíz y también con el hipismo. Son industrias que Uruguay puede mantenerlas. Aparte, acá hay muy buenos jinetes y en el interior es un deporte que suma y muchísimo. Sebastián Bauzá, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un placer. No, gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa, porque de alguna manera es hablar del deporte, que algo nos interesa a todos, sin banderas políticas, y bueno, sacar lo mejor para un país que queremos todos. ¿Vale?